Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso privilegio hoy hablar de quién. ¿Qué dicen sus pantallas? Jesús. ¿Sabe que? Bueno, yo siempre así como que lloro cuando se trata del Espíritu Santo y de Jesús, mi Salvador. Pero este día voy a terminar el mensaje. Bueno, ¿por qué? Porque es importante que usted sepa por qué vino Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? ¿Por qué decimos Emmanuel? ¿Por qué decimos Yeshua en hebreo, verdad? Todo tiene un significado. Entonces Jesús para mí es la persona más hermosa. Él dice la persona más grandiosa que ha pisado este planeta y es verdad. Porque gracias a Él estamos aquí el día de hoy. Gracias a su sacrificio, el sacrificio de Jesús. Entonces cuando uno no sé si les ha pasado que alguien ha dicho, no, tú tienes que conocer a esta persona te va a arreglar tus problemas, esta persona es increíble, acá en Guayaquil decimos, esta persona es chévere, ¿no? O sea, le están diciendo, le están invitando a conocer a alguien. Entonces, uno no puede hablar así, como le digo, si no conoce a la persona de la que va a hablar. Y el día de hoy yo quisiera que hablemos un poquito de, y bueno, ¿qué significa Jesús? ¿Verdad? Siempre hemos escuchado a Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, sí, de dónde vino Él, pero ¿quién es Jesús? Muy bien, en sus pantallas pueden ver Yeshua. Esta es la palabra hebrea de la que viene Jesús, ¿verdad? Y esta palabra es hermosa, porque por primera vez en hebreo, obviamente su Biblia está en español, esto aparece en Génesis 49, 18. Quisiera que me acompañe a Génesis 49, 18. Es un verso bien corto, pero dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Y claro, puede parecer una pequeña línea pero esconde mucho. Hay mucho detrás de eso. Ya está diciendo que necesitamos salvación. Luego les voy a explicar un poquito el contexto de por qué en Génesis 49, 18 se menciona este versículo y se menciona esta palabra, Yeshua. Mire, desde el inicio está el plan de salvación para la humanidad. Yeshua está casi 200 veces en la Biblia, esta palabra, y su significado es salvación. En un libro de concordancia bíblica encontramos que el significado de Yeshua es: Él salvará, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Jesús viene de Yeshua y te está hablando de todo esto. Quiere decir que no necesitamos un nuevo político, no necesitamos un nuevo gobernante. De hecho, los gobernantes fueron puestos por el hombre. El hombre decía, queremos a alguien que nos gobierne, queremos a alguien que reine sobre nosotros. Y el Señor les decía a través del profeta, no, ustedes van a padecer, esto no es mi plan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única comunicación directa que deberíamos haber tenido era tan solo con el Señor, Él nuestro Rey, Él gobernándonos. Pero no, el hombre quiso un gobernante. Y es más, el día de hoy estamos en día de elecciones y oramos que el Señor ponga de Él en este nuevo gobernante, sea quien sea, que aprenda a escuchar su voz. Amén. Amén. Entonces, imagínense, qué hermoso significado de Yeshua, victoria. Y creemos que siempre vamos a tener victoria en la sangre, en el nombre de Jesús. Pero esta palabra Yeshua tiene también procedencia de la palabra Yashá. Y esta palabra significa liberar o socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. ¿Verdad? Muchas veces, y en la palabra de Dios está, ¿no? Que a veces los discípulos le decían, sí, ¿por qué no mandas fuego sobre esa nación? Y el Señor les decía, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está la misericordia? Ni Él hacía caer condenación sobre los pueblos, ¿verdad? Entonces, ¿quién más nosotros para hacer esto? La palabra de Dios sí dice que Él es nuestro vengador. Dice, mía es la venganza. Entonces, de Él proviene nuestra victoria. Él siempre es nuestro vengador. Usted no tiene que hacer nada para que, ¿cómo me libro de esto? ¿Cómo lo resuelvo? No. Te está diciendo incluso que Él es nuestro libertador. Es hermoso todo lo que encierra esta palabra Yashá y Yeshua. Y todo lo que quiere decir Jesús.
Jesús entonces es salvación. Jesús aparte de traer salvación, Él es salvación. Entonces cada vez que usted diga Jesús, usted está diciendo todo esto. Sí, Señor, tú eres mi rescate, tú eres mi socorro, tú eres mi salvador, tú vas a vengarme, tú me vas a dar la victoria. Ese es el poderoso nombre de Jesús. Volviendo a Génesis 49, 18, nos vamos a dar cuenta que no hay coincidencias en el reino de Dios. Existe un libro muy lindo que se llama El Poder de la Bendición Profética. Y en este libro se menciona las bendiciones que Jacob hizo sobre todas las tribus. ¿Cuántas tribus? Las 12 tribus. Y él iba bendiciendo una por una, hasta llegar a la 12. Pero cuando llegó para dar la bendición a la tribu de Dan, esto es lo que leemos. Veamos en el versículo 16. Dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y ahí viene el versículo que leímos: tu salvación esperé, oh Jehová. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la tribu de Dan? ¿Y por qué se menciona aquí? Dice que esta es la primera vez que aparece Yahweh. Ok, eso tiene un sentido. Entonces, resulta que en la tribu de Dan viene Sansón. Él fue uno de los jueces mayormente conocidos. Nosotros sabemos, la fuerza de Sansón, increíble, sí, él con su fuerza. Bueno, él falló, se enamoró de Dalila, quien sus padres le habían dicho que no vaya a buscar a una filistea. Él fue a buscar a la filistea, estuvo con ella, le reveló su secreto de su fuerza, le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, lo torturaron. ¿Ya? Eso es muchas veces el precio de la rebelión o la desobediencia. Hasta que al final él dijo: Señor, dame fuerza una vez más y destruiré a todos estos filisteos. Porque ese era el propósito que el Señor le había dado fuerza a Sansón. Entonces, cuando le volvió a dar fuerza, ya ciego, él sintió que nuevamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre él y pudo derribar todos esos muros. Y obviamente destruir a los filisteos. Entonces está muy bien, porque está diciendo: juzgará a su pueblo. Estaba hablando que de esa tribu iba a venir un juez increíble, Sansón. Pero luego cabe destacar que también en esta tribu es donde empezó idolatría en el pueblo de Israel. Entonces vamos a Jueces 18, 30, 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Idolatría, lo cual el Señor aborrecía. Estaban quebrantando uno de sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es posible que de la misma tribu que el Señor decía que iba a levantar un juez para liberar a su nación, también había idolatría? Más adelante, en Primera de Reyes 12, 25 y 33, habla un poco de este problema en la tribu de Dan, de la idolatría. Primera de Reyes 12, y la palabra lo menciona como el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ella reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Amén. Entonces, más pecado para la tierra. No se sorprendan que muchas veces la destrucción de ciertas naciones, de ciertas ciudades, es a causa de la idolatría del pueblo, que está tan arraigada, ¿ya? Y
Imagínense, la tribu de Dan cargaba con esto. Pero esto es lo hermoso, este es el pero de Dios. Incluso es el pero de Dios en nuestras vidas. Si usted recordara cada una de las cosas que ha hecho, y probablemente unas de las que ni siquiera se quiere acordar, cosas vergonzosas, cosas del pasado, si usted por un momento solo vuelve ahí para recordar de dónde el Señor nos sacó, usted se va a dar cuenta que Jesús es el gran pero en nuestras vidas. Entonces, volvemos a Génesis 49, 18. Después de que Jacob, por eso es profético, una bendición profética, porque esto probablemente ni siquiera había sucedido, estamos hablando de Génesis, ¿ya? Y luego yo me fui a Jueces, luego a Primera de Reyes, o sea, bastante tiempo había transcurrido. Entonces, esto era una bendición profética, Jacob ya lo veía, el Señor ya lo ponía en su corazón, y le mostraba que había aún así salvación. Entonces usted ve que dice, dan juzgar a su pueblo, sí, después pero también habla de que serán serpientes junto al camino. No creo que a alguien le guste que le digan serpientes, ¿no? Ok, habla de idolatría. Pero en el versículo 18 habla, tu salvación esperé, oh Jehová, Yeshua. Entonces, tu salvación. Desde aquí ya vemos que el plan del Señor es de salvación. Esta palabra, sí, 200 veces en la Biblia, pero aquí aparece por primera vez. El Señor ya está, a través de Jacob, ya está hablando de salvación. ¿A través de quién? A través de la preciosa sangre de Jesús. Amén. Lo invito a Mateo 1:23. Mateo 1:21. Y así dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Estos versículos que luego se mencionan en Mateo, en los Evangelios, empiezan a hablar del cumplimiento de las promesas que muchos años atrás se dieron a través del Espíritu Santo revelado a cada uno de sus siervos. Ahora vamos a explorar qué significa Emmanuel. Ya sabemos que Jesús es Yeshua y que viene de Yashá, libertador, salvar, victoria, vengar. Ahora veamos Emmanuel. De hecho, lo cantábamos hace unos minutos en las alabanzas. Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Es un Dios que no está distante, es un Dios que está cercano a nosotros, que vino a habitar en medio nuestro. Amén. Mateo, podemos leer en Mateo 1:23, solo 2 versículos más adelante. Dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces vamos viendo el cumplimiento de las promesas del Señor. Si usted recuerda lo que yo le estaba comentando, ¿no? Todo esto habla del cumplimiento de las promesas de Dios, de un pueblo que el Señor tenía que liberar, el pueblo de Israel. Entonces el Señor no iba a dejar su pueblo cautivo, Él iba a enviar a un Salvador. Vamos por favor a Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, haya pues, decía Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él nació, sí, en forma de hombre, tuvo que venir a la tierra, se despojó de todo su reino. ¿Para qué? Para morir en esa cruz. Y aquí habla de obediencia. Muchas veces en cosas mínimas no queremos nosotros doblegarnos o someternos. Pero el Señor se despojó de sí mismo, se despojó de su poder, se despojó de haber dicho: ya, ángeles ahora destruyan todo esto, ¿verdad? Porque lo estaban torturando.
Pero él no, se despojó, fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte, y no cualquier muerte. Por eso dice muerte de cruz. Pero claro, el Señor a quien se humilla, Él lo exalta. Y la palabra de Dios dice que como Él se humilló, el Señor lo exaltó y lo exaltó a lo sumo. ¿Dónde está ahora el Señor Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Qué hermosa recompensa. Probablemente uno diga, yo moriría una y otra vez si es por estar a la diestra del Padre. Y Jesús ni siquiera lo escatimó. Él vino, se despojó. Y me encanta que diga eso, se despojó, porque está diciendo que algo dejó atrás. Dejó atrás todo su reino. Y por unos momentos Él pudo sentir todo el pecado del mundo. Y tanto fue que Él le clamaba, Señor, ¿por qué me has desamparado? Al Padre. Tanto fue su sacrificio que hasta tuvo que sentir ese momento de soledad. Vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. En Isaías, el Señor le revelaba a Isaías, porque esto ni siquiera había sucedido. Le decía, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo lo llamará? Emmanuel. Yo estaba pensando un día, me gustaría ponerle a algún hijo mío Emmanuel, para que me recuerde siempre que Dios está con nosotros. Pero bueno, eso es algo que tengo que es en consulta, ¿no? Emmanuel Flores. En consulta. Recuerden, las casadas todo hay que consultar. Amén, sometimiento, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a este pasaje 7:14, claro, aquí usted dice, ¿y en qué contexto? Porque más arriba dice mensaje de Isaías a Acaz. ¿Quién era Acaz? Bueno, Acaz era el rey de Judá para ese entonces, 735 años antes de Cristo. ¡Wow! Hace muchos años. Y ellos estaban amenazados de guerra por Rezín, rey de Siria, y Remalión, rey de Israel. Ellos querían tomar Jerusalén. Bueno, entonces Dios envía a Isaías y le dice, ponle señal a Dios, ¿verdad? Manda el profeta, el Señor le dice, ponle señal a Dios, verás que Él está contigo. Pero ¿qué pasa? Él simplemente no lo hizo. ¿Ya? Entonces hablamos de un contexto de guerra, y si se da cuenta entonces que en todo ese contexto el Señor, hablando de guerra, hablando de persecución, hablando de un pueblo que tiene que ser liberado, aparece Yeshua, porque el Señor ya estaba proféticamente hablando de una salvación, de que el pueblo necesitaba salvación, y no solo de ese momento, sino de nuestras almas. Dice en el versículo 11, dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pídelo ya sea en los cielos, ya sea de aquí en la tierra. Y dice acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestosos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces viene este versículo. El Señor ya habla a través del profeta y declara la palabra, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Claro, y ellos han de haber dicho, diciendo Isaías todo eso, dice, ¿la Virgen qué? ¿De qué Virgen me está hablando este? Estamos hablando que estamos en guerra, y aparte que ya van a ser mañana. No, entonces, él estaba hablando visión, muchos años luz, mucho tiempo hacia adelante. Él estaba hablando de una salvación mayor que la que ellos estaban viviendo de lo que ellos necesitaban en ese momento. Amén. Una salvación eterna, la salvación de nuestras almas. Entonces está hablando de que sí, iba a haber una virgen. Estoy hablando del año 735 antes de Cristo. Y nosotros estamos diciendo que hace 2000 años atrás vino Jesús aproximadamente. Imagínense cuántos años para ellos ver esta promesa cumplida. Y acá no quiso pedir nada. Entonces muchas veces puede ser. La palabra que dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Pedid y dilo en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús hay poder. Él no quiso confiar en esa salvación que el Señor le iba a brindar así. Pero sí habló a través de Isaías de una bendición profética. Y ya hablaba de Emmanuel, hablaba de Dios con nosotros. Qué hermoso saber que tenemos un Salvador que está cercano a nosotros. Amén.
Vamos a Isaías 9:6, por favor. Amén. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice la palabra de Dios, y se llamará su nombre. Quiere decir que el nombre de Jesús también es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Jesús en realidad revela mucho del Padre, de sus deseos hacia nosotros, de decirnos, sí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tanto los amó, tanto nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y nos dé la vida eterna. Amén. Entonces vemos que en Isaías 9:6 nos está hablando de que, un niño nos es nacido. Otra vez Isaías profetizando para un tiempo de guerra, porque aquí también había un tiempo de guerra con los sirios, los asirios, y el pueblo de Israel nuevamente en ambiente de guerra. Entonces nuevamente el Señor recuerda a través del profeta una promesa eterna de que iba a nacer un niño, y habla del principado sobre su hombro. Está hablando de un reinado eterno. Amén. Amén. Entonces, que eres el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, y que la promesa era la liberación eterna. Vamos a ver cada uno de estos nombres. Vamos a ver que dice que el Señor es admirable. Y esto no es un adjetivo, como le decía, ese es su nombre. No es que el Señor es admirable, como un calificativo, no. Él es. Él se llama admirable. Cada vez que usted dice Jesús, cada vez que dice admirable, se recuerda de Él. Jueces 13:16. Justamente habla aquí del nacimiento de Sansón. Nos vamos del 16 al 18, vamos a leer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Le decía el ángel, ¿no? Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. No sabía que era Jesús. Así le decían, el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Quería ser más sabido que el ángel de Jehová. Dime tu nombre. Y él le responde así. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces, sí, el que está aquí es Jesús. Y él no lo sabía, dice aquí. Entonces vemos que es verdad, su nombre es admirable. Él estuvo preguntando por su nombre, y su nombre es admirable. También vemos que el Señor es consejero. Lucas 6:46. Cuando usted tenga un problema, busque a su mejor amigo. Su mejor amigo es Jesús. La palabra de Dios dice que sí, que es bueno buscar estar entre consejeros, que en la multitud de consejos está la victoria. Pero su mayor consejero, porque Él se llama así, es Jesús. Por eso debemos conocer a veces un poco más de la palabra, porque oramos sí en el nombre de Jesús, pero no sabes que cada vez que terminas tu oración diciendo en el nombre de Jesús, estás diciendo que Él te va a liberar, que Él te va a rescatar, que Él te va a dar socorro, que Él es admirable, que es consejero, y todos los nombres que vamos a ir viendo. Consejero, Lucas 6:46. El Señor preguntaba aquí, más bien, dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, como que nos está llamando la atención, ¿no? ¿Cómo es que me dices, sí, yo soy tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero ni siquiera haces lo que yo te pido? ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Está aquí, en la palabra del Señor, ¿verdad? Hacer justicia, humillarse ante su Dios, amar al prójimo, hacer misericordia, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, cada vez que estamos fallando en esto, es como hacerse la pregunta: ¿en realidad Él es Señor de mi vida? Señor, perdóname si no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Porque se supone que Él es nuestro mayor consejero. Ahora, para todos esos estudiantes que ya están terminando sus tesis, que están haciendo el examen de Soy Bachiller o que ya lo hicieron,
Me imagino, hay momentos, ¿no? Incluso cuando yo estaba estudiando, perdón, y a veces hay materias que uno dice, no sé cómo la voy a pasar. Está sumamente difícil, no tengo idea. Y bueno, y de eso de que no sé cómo voy a pasar eso, bueno, gracias a Dios, ya hasta sustenté mi tesis. Entonces, de verdad que ese día yo decía, eso para mí es un reto, porque mi tesis de universidad pregrado la hice con una compañera, pero mi tesis ya a nivel de maestría la voy a hacer sola, y se supone que voy a defender algo que yo creo que vale la pena. ¿Y cómo los convenzo de que vale la pena? ¿Ya? Entonces, yo decía, ay, esto para mí es un reto, pero bueno, el Señor dice que Él da y da en abundancia si uno le cree, ¿verdad? Entonces vamos a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué feo. Me imagino en el mar así, de un lado a otro tragando agua, arrastrado por la arena. Así dice que es el que duda. Es terrible. O sea, si va a dudar, mejor no pida nada, porque el Señor ya está diciendo aquí que es semejante a la ola que viene, que va. Entonces, cuando usted se acerca al Señor, cuando nos acerquemos al Señor, debemos de ir, sí, a pedirle a Él, porque es superior a nosotros, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo puede, pero debemos ir creyéndole. Imagínese que usted vaya donde su papá, donde su mamá, y que, no sé, por buscar un permiso, por pedir una ayuda, y ya va dudando, como de ley que me va a decir que no. Entonces mejor no vaya, pues. Si ya sabe que le va a decir que no, no vaya. Pero si usted cree que lo va a hacer, usted cree que va a hallar eso que está pidiendo del Señor, vaya y pida con fe, dice la palabra de Dios. Dios fuerte, ya hemos dicho que es admirable, consejero, y ahora que Él es Dios fuerte. La palabra hebrea para esto es Gibor. ¿Qué significa Gibor? Que es poderoso, que es fuerte, impetuoso y guerrero. El Señor es fuerte en batalla. Entonces, qué hermoso que cuando yo digo Jesús, o cuando digo que Él es Dios fuerte, quiere decir que Él va a pelear por mí. Amén. De que en mi fuerza es imposible, no creo, o sea, no es que no creo, sino que es algo que ya se escapa de mis manos. Pero nuestro Dios, ¿qué es? Dios fuerte. Y lo cantamos, mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, nadie es igual a Él. Amén. A nadie le hace frente. Deuteronomio 10:17. Dios te está yendo en la Biblia de aquí para allá. No sé si lo hago en casa, pero Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia. Es la serie de ahora se llama Jesús, obras de justicia, y así lo van a ir desarrollando. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. ¿Cuántos extranjeros aquí? Amén. Que hace justicia. Bueno, que también ama al extranjero, dándole pan y vestido. La promesa de Dios es que nada les va a faltar. Amén. Y bueno, tenemos un pastor que ama al extranjero también. ¿Cuántos extranjeros dicen amén? Amén. Amén. Entonces, y más, es un mandato. Aquí dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Les recordaba el Señor al pueblo de Israel. Dice, extranjeros fueron ustedes cuando estuvieron en Egipto. Y aún así tuvieron, gracias al tiempo en que estuvo José de gobernador, el Señor hizo todo ese plan, sí, un poco triste en la vida de José, que lo vendieron, pero era todo un plan para salvar a su pueblo de la hambruna. Entonces muchas de las cosas que nos suceden, tal vez no deberíamos renegar tanto, porque seguramente el Señor tiene un plan al final del día. Amén. Padre eterno, me encanta, Él es nuestro Padre eterno. No es solo ahora, que yo oro y digo, Padre, ayúdame. No, es eterno, es por la eternidad. Aún si fallecemos, sigue siendo nuestro Dios por la eternidad. Padre eterno, Juan 10:30. Ahora usted dirá, pero no es Jesús, el Hijo de Dios. Sí, pero en la palabra de Dios, y Él lo dijo, cuando estuvo aquí, dijo, yo y el Padre uno somos.
¿Qué quiere decir? Que es Padre eterno. Si Él y el Padre son uno solo, es nuestro Padre eterno. Salmos 103:13. Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Entonces tenemos la promesa en esta profecía de Isaías 9:6. Hermoso, está abarcando todas las áreas que probablemente muchas veces tenemos temor, ¿verdad? Nos está diciendo, no te preocupes, yo soy admirable. Y como le decía a Manoah, le decía, ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Entonces, Él es admirable por nuestros tiempos, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. Y Él es príncipe de paz. Amén. Colosenses 1:20. ¿Y por qué de paz? Porque si bien es cierto, hay algo muy importante en todo este sacrificio de Jesús, de venir a morir en la cruz, de pasar por todo ese sufrimiento, tortura hasta la cruz, morir, luego resucitar, luego presentarse a los discípulos para en 3 días más ascender. Entonces, dice la palabra de Dios, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿quién? De Jesús, de su cruz, perdón, a través de la sangre de su cruz. Amén. Entonces lo que Él vino a hacer es, ¿qué vino a hacer Él? Vino a traer reconciliación. Amén. Está diciendo que Él es príncipe de paz por la eternidad, porque Él logró hacer eso a través de su sacrificio, traer reconciliación. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando de alguien que, en primer lugar, persevera. El Señor Jesús nos llamó también a permanecer en Él, a perseverar en Él y a confiar en Él. Entonces está diciendo que si usted se acerca al Señor, debe confiar y debe permanecer en Él. Y Él guardará en perfecta paz a quien en Él su pensamiento permanece. Ahora, hay una persona que sin lugar a dudas yo creo que en realidad se tuvo un encontrón con el Señor Jesús. He visto muchos encuentros en la Biblia, he leído, sí, de sus encuentros con Jesús, de cómo los llamó los discípulos, ¿no? Hermoso, ¿no? El Señor, deja tus redes, vamos, deja esto, vamos, tú también. Pero el que se pegó un tremendo encuentro con el Señor fue Pablo, que para ese entonces se llamaba Saulo. Y Saulo no era cualquier hombre, ¿ya? Probablemente, ciertos discípulos sí tenían cierta posición en la sociedad, otros eran pescadores, otros diferentes actividades que hayan estado haciendo. Pero Saulo era un hombre estudiado, un hombre que incluso era perseguidor de los cristianos. Entonces, claro, muchas veces, no sé si le ha pasado, bueno, no me ha pasado a mí, pero creo que algunas personas que probablemente han tenido una vida un poco así antes de venir a Cristo, cuando algún amigo se lo encuentra y dice, tú eres cristiano. Entonces hay ese asombro porque dicen como que, ¿qué? No puedo creerlo, tú eres cristiano, no puedo creerlo, qué increíble. Ya, tal vez el gozo del Señor, de sí, saber qué increíble una persona como tú, a los pies de Cristo, va a hacer grandes cosas. Y tal vez el otro va a decir, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué no podría ser cristiano? Pero seguramente, y lo que pasaba con Saulo, era que el resto de apóstoles ni siquiera querían que él vaya donde estaban ellos, le tenían miedo, porque era un perseguidor de cristianos. Entonces que venga un Saulo, que el Señor le cambió el nombre y le puso Pablo, y que luego venga donde los discípulos, salieron corriendo. Entonces nadie tal vez le tenía confianza, quién sabe hasta cuándo, hasta que el momento en que dijeron, no, es verdad, por sus obras estamos viendo que él es un cristiano. Entonces vamos a ver un poco de ese encuentro que tuvo Saulo para ese entonces con Jesús. Hechos 9, 1 al 6. Hechos 9, Nuevo Testamento, del 1 al 6. La palabra lo menciona como conversión de Saulo.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es que a esos cristianos también les llamaban los del camino. Entonces por eso camino se lo verá como en mayúscula. De este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Entonces, creo que a nadie le gustaría un día estar ahí. Bueno, él iba en su caballo, pero digamos que usted va en su bicicleta, o que va en su carro, o que va en patines, hablando a lo actual, ¿no? Y que va así todo confiada, o va en su carro ahí manejando a toda velocidad, cuando ¡boom!, le llega un resplandor y usted no puede. Dice que, bueno, Saulo para ese entonces se cayó del caballo y se quedó totalmente cegado, no pudo seguir, se cayó del caballo. Imagínese usted en bicicleta, ¡boom!, por ahí, o en patines, no quiero ni pensarlo, en una moto peor. En un carro es parar y no poder seguir, ¿verdad? ¿Quién sabe? Los carros de atrás pitando, tocando, no lo sé. Pero el encuentro de él fue impactante, fue brusco. Entonces, el Señor mismo, que ya había ascendido, se le presenta a él. Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? O sea, él reconocía que era alguien. No sé si lo alcanzó a ver, porque lo alcanza a decir: ¿quién eres, Señor? Solo él escuchó la voz. Que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El resto de personas que lo acompañaban no pudieron oír nada, pero sí el destello, toda esta luminosidad. Pero bueno, lo hermoso de aquí es que el Señor, imagínate cómo iba a impactar a un hombre como Saulo. Tenía que mostrarle, como quien dice, quién es el que manda aquí. ¿Ya? ¿Te crees el perseguidor? ¿Te crees como el que ha estudiado, que todos lo respetan? ¿Eres reconocido en la sociedad? Sí, pero el Señor viene y le dice: oye, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, no estás cansado ya de darte contra la pared, de darte contra lo mismo, de seguir ahí en vez de rendirte. Entonces le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Claro, con tremenda presentación del Señor Jesús. A Saulo solo le quedó es aceptar, y ciego, obedecer, y ciego, porque él no pudo ver, hasta luego que se le cayeron, dice, como escamas de los ojos. El Señor tuvo que cegarlo. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor incluso hasta permitió algo físico en él. Entonces algunas veces el Señor permite ciertas cosas, no es que no nos ama, pero seguramente es que esta carne a veces no se doblega. Entonces el Señor a veces trae ciertas cosas a nuestras vidas y uno debe pedir al Señor el discernimiento y decir: ¿por qué o para qué está pasando esto? Muéstrame, Señor, ¿para qué? ¿O qué no estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? Quiero escuchar tu voz. Porque ¿qué pasó? Que al tumbarlo del caballo, Pablo tuvo que escuchar al Señor. Entonces muchas veces el Señor nos tumba de ese confort, de esa seguridad, para presentarse a nuestras vidas. Entonces este encuentro sí que fue el encuentro con el Señor Jesús. Apocalipsis 3:20, para ir terminando. Apocalipsis 3:20. Y mira, las promesas del Señor siguen. Nos hemos ido de Génesis, hemos explorado algunos libros de la Biblia y ahora estamos en Apocalipsis. No es un libro de terror, no es un libro para, como solían decirnos antes, no, ese libro no se puede leer. Entonces, como que no, ese es un libro que tiene maravillosas promesas y una de ellas es esta, de Apocalipsis 3:20.
he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando de quedarse. Él quiere hacer morada en nosotros. Está diciendo, yo quiero entrar a tu corazón. Amén. Entonces, el Señor quiere cenar con nosotros. Y dice, y él conmigo. El Señor está hablando de una comunicación, donde no solo Él habla, no, tú también hablas conmigo. Está diciendo que tú cenarás con Él y Él contigo. Te está hablando de una comunión que Él vino a restablecer entre el Padre y la humanidad. Y finalmente, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice, a través de Jesús, Él decía, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si tú lo dejas entrar, ¿qué va a pasar? Él va a estar dentro de nosotros, va a cenar con nosotros con Él, vamos a tener esa comunión. Él dice, permanece, persevera en mí, amén, para que alcancemos sus bendiciones. Si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué dice la palabra? Que fuera de Él no somos nada, ¿verdad? Estaríamos perdidos. Bueno, a mí me encanta cuando se habla del Espíritu Santo, porque también habla de que el Espíritu Santo es un consolador. Él se fue, ¿ya? Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, hablando de cada una de las características de su nombre. Pero Él también habló del Espíritu Santo y Él dijo, sí, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo para que cada vez que ustedes vengan delante de mí, también Él los consuele, amén, les llene de poder, los lleve a mayores cosas, aún más grandes de las que Él pudo haber hecho. Pero si permanecemos en Él, la palabra de Dios nos está diciendo, no pides con dudas, porque eres semejante a la ola del mar que viene y que va. No seas tibio, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, que sí, hoy día más o menos, mañana no sé si creo en ti, hoy día no quiero ir acá, no quiero estar contigo. La palabra de Dios habla de algo terrible, y hoy día estábamos orando en la intercesión, y nuestro hermano Mario mencionaba, Señor, ten misericordia. Como decía, no queremos, como dice la palabra, si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Es terrible, ¿ya? O sea, el Señor prefiere que seas frío o seas caliente, pero no hay tibio. Entonces, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Y suena es tan fácil de decirlo, pero es terrible, en realidad. Entonces, seamos esas personas que no dudamos. Y yo sé que hay momentos muy difíciles, a veces en la vida o situaciones, pero aún así podemos creer en alguien que es superior a nosotros. Si recordamos, ¿verdad?, todo lo que significa Yeshua, todo de lo que proviene de Yahshua. Y luego Isaías 9:6, que nos está hablando que Él es admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos confiar de que lo que nosotros no podemos ver y no podemos hacer, ¿quién lo va a hacer? El Señor Jesús. Amén. Entonces, eso, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Y es más, la palabra de Dios lo dice aquí: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y pone en nosotros esa decisión y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Habla de promesas, serán salvos tú y tu casa. Si el Señor viene a tu vida, la promesa de Él es que serán salvos tú y tu casa. Y en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Amén. En ningún otro merece la adoración, solo Jesús. Él es el único.